santificación real, cómo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, trabaja incansablemente cada día para que nos parezcamos a Jesús. Ser santo es parecerse a Jesús. No es la santidad cosmética. El Señor busca santidad en todo nuestro ser. Es que nos parezcamos a Jesús. El trabajo del Espíritu Santo es que te parezcas menos a ti, más a Cristo. Debemos conocer eso. El apóstol Pedro nos habla de la palabra profética más segura. Más segura. El Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Tu palabra permanece para siempre. Isaías 55, 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Palabra del Señor. Así que podemos poner nuestra confianza total, podemos poner nuestras vidas en el Dios de la palabra y en la palabra de Dios, porque es una palabra firme, es la palabra segura, no es la palabra de un hombre, no es la palabra que alguien se inventó, es la palabra de Dios. En la primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, Pedro nos manda a estar siempre preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que nos cuestione, que nos demande la razón de nuestra esperanza. Cuando la gente te pregunta, ¿por qué tú estás tranquilo en medio de la crisis? Tú tienes que estar listo, tienes que estar lista para evangelizar a esa persona, decirle: oh, es que el Señor me salvó. Es que yo vivía esclavo del pecado y ahora soy esclavo de Cristo. Ahora mi vida está escondida en Él. Por eso no importa qué pase a mi alrededor. Tú tienes que tener la palabra. No le vas a decir: oh, es que yo voy a la iglesia los domingos y desde que yo voy a la iglesia se me fue la depresión. Y mi familia y mi matrimonio se arregló. Y mis hijos son angelitos. Eso no convence a nadie. Tú estás yendo a un psicólogo o algo así. A un psicólogo que te hace la vida feliz. Y que te ayuda a vivir tu mejor día hoy. Esa frase es muy popular, ¿verdad? Ahora, ¿por qué debemos estar preparados? Hay personas que piensan que esto es una tarea de pastores y ministros. No, hermano, es una tarea de cristianos. Pedro le está hablando a una iglesia. Cristianos. Esto no es una tarea de cristianos con un alto coeficiente intelectual. Es una tarea de cristianos, punto. Cristianos. ¿Por qué debemos estar preparados? Bueno, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 10:3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, derribando ideologías, derribando ideas, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra derriba ideas, argumentos, ideologías diabólicas que están en la mente de la gente y aún en la mente de muchos cristianos. Porque en la iglesia de su abuelita le enseñaron tal cosa. Pero sucede que el pastor de su abuelita no sabía ni en qué pie estaba parado. Abría la Biblia cuando iba a predicar y decía: hoy voy a predicar de esto. Una especie como de
de brujería o algo por ahí. No, el Señor nos manda al estudio serio de la palabra. Al estudio serio de la palabra. Amar esta palabra, amar la Biblia. No tenerla como un fetiche de buena suerte. No, yo tengo mi Biblia en el carro porque me libra de accidentes. No, yo tengo una en el carro. De hecho, tengo dos, una en inglés y otra en español. Pero ellas no me libran de accidentes. El que me libra de accidentes es Dios. El que me guarda es Dios. Y cuando Él quiera que me pase algo, me va a pasar porque Él es Dios, Él es soberano, estamos seguros en sus manos. Así que los falsos maestros de la época de Pedro trataban de desacreditar la fe cristiana, lo mismo que los de ahora. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora bien, si le preguntáramos a Pedro, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra profética más segura? Porque hay muchas voces, ¿verdad? Los testigos de Jehová hablan de la Biblia. Los mormones hablan de la Biblia, los musulmanes hablan de la Biblia, los católicos hablan de la Biblia, los brujos hablan de la Biblia, los que leen las cartas allí hablan de la Biblia, los políticos hablan de la Biblia. Hay muchas voces. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra profética más segura? Bueno, eso es lo que él va a responder en este texto. Y él usa dos líneas de defensa como un abogado. Él dice, es la palabra más segura porque somos testigos oculares de la gloria de Cristo. No nos los contó nadie. Los apóstoles, los verdaderos, los que están en la Biblia, fueron testigos oculares de Cristo. De hecho, a Pablo se le apareció 4 veces. Lea el libro de los Hechos. Testigos oculares de Cristo. No estamos hablando de alguien que tuvo un éxtasis y que vio esto y vio aquello y trajo una revelación nueva. Cuando usted escucha esa frase, traiga una revelación nueva, no termine de escucharlo, salga corriendo, escape por su vida. Usted está delante de un falso predicador, de alguien que te quiere enredar para sacarte tu dinero, para mantenerte contento mientras te desfalca tus bolsillos. Así que Pedro comienza diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Los maestros falsos de la época de Pedro negaban que Cristo iba a venir otra vez. Hoy los hay también, se burlan de eso, se burlan de que Cristo viene. Una gente en la iglesia, una persona en la iglesia que crea que Cristo no viene, va a vivir como vivían los corintios. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Fiesta y mañana gallo, como dicen en Dominicana. Sí, porque no viene nada. Oh, hermanos, la Biblia está llena de promesas de que Él viene. Y si tú tienes tu vida, la única esperanza de tu vida es para aquí y ahora. Primera de Corintios, capítulo 15, el gran capítulo de la resurrección, dice que tú eres el más miserable de los hijos de los hombres. No fui yo que lo dije, yo soy el mensajero. Primera de Corintios, capítulo 15, léalo. Si no esperamos a Cristo, si no esperamos resurrección, Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama miserables. Tú tienes tu confianza en una cuenta bancaria, en un banco que va a quebrar y te va a dejar sin nada. Tú tienes tu confianza en un gobierno, tú tienes tu confianza en tu salud, en tu juventud, tú tienes tu confianza en tu retiro, ¿en qué tú tienes tu confianza? El apóstol Pedro dice,
que él fue testigo. Y él usa la palabra fábula. Él dice, no hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo. ¿Y por qué sabemos que está hablando de la segunda venida de Cristo? Bueno, porque en la primera él no vino con poder. En la primera él vino en debilidad. Él vino otra vez del vientre de María. Nació en una aldea desconocida, Nazaret. ¿Podrá algo bueno salir de Nazaret? Dijo, fue Felipe. No fue Felipe. Fue el que le preguntó a Felipe. Natanael. ¿Podrá algo bueno salir de Nazaret? Ahí nació Jesús. Nació en un corral de vacas. Nació en debilidad. Aquí Pedro está diciendo el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, lo que creemos, lo que enseñamos y sobre lo que descansamos no son fábulas, no son cuentos. Había gente de este tiempo que negaban que Cristo venía. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Si es que Pedro le está diciendo, yo sé que Cristo viene y yo sé porque soy testigo de su gloria. Y él va a explicar eso luego. Él no está diciendo, yo oí que alguien me lo dijo. No, yo soy testigo. Él dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y en el tercer capítulo, él dice, sabiendo primero esto, segunda de Pedro 3:3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, todo permanece igual desde que Adán y Eva murieron. De verdad. O sea, ¿y qué pasó con el diluvio? Todo sigue igual. Todo sigue igual. Desde Adán y Eva todo sigue igual. Pero él dice, hablamos de esto porque hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro era reincidente en hablar de la venida de Cristo. Miren lo que dice en la primera carta, primera de Pedro 1:7. Él dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Capítulo 4, versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que Pedro era reiterativo en hablarnos de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Porque un creyente que no tiene en mente que Cristo viene es un creyente descuidado. Su mente está en otra cosa.
Ahora él dice que vio con sus propios ojos. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Por qué Pedro dice esto? Él vio con sus propios ojos. Él nos está hablando del monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración, ese día, cuando Jesús sube a un monte y se aparecen Moisés y Elías. ¿Qué dice el versículo 17? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, oiga, Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria. O sea, ser cristiano es creer que Jesús es Dios. Él recibió del Padre honra y gloria. O sea, usted adora a Dios, usted adora a Cristo, pero Cristo recibió del Padre honra y gloria. Dice, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En Lucas 9, Cristo había profetizado que algunos de los apóstoles, verían esa manifestación de la venida de Cristo. Y Lucas 9:27 lo dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ellos no entendían. Pero en el 28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Se le apareció Moisés y Elías en el monte santo. De hecho, el monte fue santo porque el santo estaba ahí. Por eso era santo. Se le aparecieron Moisés y Elías. Eso está en Lucas 9, hermano. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Hablaban de la muerte de Cristo y que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Y Pedro y los otros que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, aquí aparece Pedro, usted sabe, Pedro, muy Pedro. Maestro, bueno es para nosotros que hagamos 3 enramadas. Déjame ir a Hondipo a comprar la madera. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¡Wow! Esto era tan impresionante para Pedro que él quería construirles 3 enramadas inmediatas. Dime el tamaño, esto se lo agregué yo. 3 enramadas. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar a la nube. Mientras Pedro hablaba, había una nube que los cubrió. Y Pedro fue interrumpido por el Señor. Fue interrumpido por el Padre. Es que Pedro hablaba tanto que había que interrumpirlo. Pero es bueno ser interrumpido por Dios. Oh, aleluya. Y vino una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, versículo 36, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Así que Pedro fue testigo presencial de la gloria de Cristo. Fue testigo presencial de la majestad de la segunda venida de Cristo. Él, Jacobo y Juan vieron a Moisés y a Elías confirmando a Cristo.
Pero más importante, ellos vieron al Padre confirmando a Cristo, dándole gloria y honra al Hijo. Por eso es que dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene vida y el que no tiene al Hijo no tiene vida. Si tú andas caminando sin Cristo, tú andas en muerte. Tener vida eterna es caminar con Cristo y en Cristo. Creer en Cristo como el Hijo de Dios. Creer en Cristo como el sacrificio sustitutivo por nuestros pecados. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Así que lo primero que Pedro presenta es, la palabra de Dios es fruto de nuestro testimonio, de ser testigos oculares de Cristo. No es un cuento, nosotros les vimos. Y la segunda línea de defensa que Pedro hace a su palabra, es que la palabra de Dios es la revelación sobrenatural de Dios. Vaya conmigo al versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. La más segura. La más segura. Imagínense que yo he hecho esta anécdota varias veces, o esta ilustración. Aunque no todas las ilustraciones ilustran bien la cosa ilustrada. Pero imagínense que a usted le digan, usted va a viajar a otro país y le digan, bueno, la línea aérea más segura es esta. Aquí hay otra que cada 2 o 3 meses se cae un avión, pero nada más cada 2 o 3 meses. ¿Qué usted haría? No, es que es más barata. No, pero nada más cada 3 o 4 meses, hermano. Así hay gente que tratan la Biblia. Que están esperando que alguien venga y te hable al oído. No. Pedro dice, tenemos, la iglesia tiene la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Más te vale que estés atento. Eso es lo que Pedro está diciendo. No estés atento a voces de hombres. Más te vale que estés atento a la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿De qué forma? Él dice, como una antorcha. Pedro pone la palabra escrita de Dios, y escuche bien esto, por encima de cualquier experiencia. Incluso las experiencias de ellos mismos como apóstoles. Pedro está diciendo, ok, yo tuve esa experiencia, yo fui testigo ocular de la gloria de Cristo, yo sé que Cristo viene, pero la palabra profética más segura no es mi experiencia, es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia. Es más segura, hermano. La palabra inspirada de Dios es verdadera. Es infalible, no falla. Es inerrante, no tiene errores en ella. Es la fuente totalmente suficiente de la verdad y no requiere ninguna confirmación humana. Es la Biblia, está escrito. Enseñe la Biblia, hermano. Predique la Biblia. Este libro, la palabra de Dios tiene poder en sí mismo. Tiene poder en sí mismo. Es la palabra de Dios. No estoy hablando del libro por fuera, no. Estoy hablando de la palabra que está aquí, la palabra de Dios. La espada del Espíritu Santo. Es lo que Dios usa, Él ha placido usar para salvar pecadores, para transformar pecadores, para traerlos de muerte a vida. La palabra de Dios. No son los cuentos, no son los chistes. Se usa mucho hoy que hay payasos en los púlpitos. Que cada vez que quieren llenar la iglesia invitan a un payaso. Y no es con la nariz roja. Ojalá que fueran eso. Eso por lo menos divierten a los niños.
No, estoy hablando de gente que supuestamente son predicadores de la palabra, que hablan y mencionan la Biblia o algún versículo. El Señor nos guarde. Alguien dijo, un creyente sentado en una iglesia, 52 semanas, recibiendo falsa doctrina, es como un veneno de acción lenta. Un veneno de acción lenta. Una gota este domingo, otra gota el otro domingo, hasta que te adormecen el alma, hasta que tu alma se va muriendo. Porque la palabra de Dios es que te despierta para que veas también la gloria de Cristo. Te vacunan contra la palabra. Te adormecen el alma. Y ya tú comienzas a creer en lo que dijo el pastor. Y dicen amén a todo lo que diga el pastor. No crea todo lo que yo digo. Haga como los hermanos de Berea, Hechos 16 o 17, que dice que ellos escuchaban a Pablo predicar, pero ellos se iban a su casa y en su casa comenzaban a ver si era verdad lo que Pablo había dicho. Pablo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, si no me equivoco, el versículo 39, Él dijo, escudriñad las escrituras. A ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pedro dice, versículo 19 al final, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Él está diciendo, el mundo es un lugar oscuro. Atiendan la luz de la palabra. Mire, mañana es 4 de julio. Se celebra otro día de la independencia de Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿puede Dios bendecir a América? O Él puede hacerlo, Él es Dios. Pero con unos líderes que dicen, oh, hoy es un día oscuro para Estados Unidos, porque revirtieron la sentencia, la decisión de la Suprema Corte que permitía asesinar niños. Roe versus Wade. Oh, es un día oscuro. Wow. O sea, a las tinieblas le llaman luz y a la luz le llaman tinieblas. Pedro dice, estén atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El mundo es un lugar oscuro. Varios estados ya permiten que un niño de 5 años elija si quiere ser niño o niña, sin que los padres se metan. ¿En qué mundo estamos? Eso es abuso infantil. Es abuso infantil. Por eso que hay unos predicadores por ahí que niegan que Dios creó todo en 6 días. Predicadores de mega iglesia, que usted se asombraría de decir, ¿qué? Mire, si usted niega el relato de la creación, si usted comienza a creer en Charles Darwin, usted no es cristiano. Si usted niega el Génesis, usted está más perdido que Adán el día de las madres. Está perdido. Está perdido. Porque si usted niega la creación, usted va a negar que Él los hizo varón y hembra. Usted va a negar que somos creación de Dios.
Usted va a negar que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Va a creer que el hombre dejó a su padre y a su madre y se unió a otro hombre. O que la mujer dejó a su padre y a su madre y se unió a otra mujer. Es un mundo de tinieblas. Padres, necesitamos armarnos con la palabra de Dios. Abuelos, necesitamos armarnos con la palabra de Dios. Para que cuando un niño te pregunte, tú le digas, mira, ¿él te creó varón o te creó hembra? No, que ahora hay baños en algunas escuelas para los indecisos. Están indecisos porque creen que vinieron del mono. O que la creación es fruto de una explosión. Hay un predicador que me gusta mucho, Buddy Buchan. Él le dijo en una entrevista en televisión, creo que en CNN, le dijo, ¿es cierto que usted cree que Dios creó al mundo en 7 días? ¿En una semana? ¿Es cierto que usted cree que Dios creó al mundo en una semana? Y él dijo, of course no. Fue en 6 días y él descansó el 7º. No fue una semana, fueron 6. Y él descansó el 7º. Si no queremos eso, no queremos nada. Si usted comenzó mal, terminará mal. Pedro dice, mantente atento a la antorcha, porque estás en un lugar oscuro. Él está diciendo, hay abundancia de falsos maestros que han convertido el mundo en un lugar oscuro, que han convertido la iglesia, hermano, en lugares oscuros. Y entonces en nuestra carnalidad somos pecadores, malos. Queremos un poco de diversión. Mire, lo que más el mundo tiene es diversión. Estamos rodeados de entretenimiento. Nuestros teléfonos están llenos de entretenimiento. Nuestro iPad está lleno de entretenimiento. El televisor está lleno de entretenimiento. Y más en esta área. Todo es entretenimiento. Entonces, venir a la iglesia a buscar entretenimiento es una total y absoluta pérdida de tiempo. Él dice luego, debemos estar atentos hasta que el día esclarezca. ¿Cuándo? Cuando el lucero de la mañana venga, cuando Cristo venga. Hasta que Cristo venga, mantente atento a la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo. Juan se refiere a ese día cuando el Señor regresará en gloria para establecer su reino. Apocalipsis 19:11, él dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la venida de Cristo en gloria. Le dice, hasta que tú no veas eso, mantente alerta y atento a la palabra de Dios. Lee la Biblia. Ahora, Pedro pasa a explicar el origen de las Escrituras. Versículo 20. Entendiendo primero esto, Pedro quiere que entendamos esto. Dice, entienda primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, la traducción que se hace al español es bien pobre.
La palabra interpretación en el griego aquí significa peluseo, significa fuente. Lo que él está diciendo es, ninguna profecía de la Escritura es de fuente privada. No fue que a alguien se le antojó decir esto. Y él lo explica en el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es producto de la voluntad de hombres, es la palabra de Dios. Y si usted choca con esta piedra, usted va a ser desmenuzado. Lo único que nos toca es rendirnos ante la palabra de Dios. Mire, el Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento menciona 3.808 veces que la Biblia, que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero, por si fuera poco, Pablo habla de todo el consejo de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios. Él sopló sobre los autores humanos. Y ellos escribieron. Eso significa inspirar. Él sopló sobre los autores. Claro, Dios usó su intelecto. Por ejemplo, Pablo era un hombre extremadamente preparado y por eso vemos que su teología a veces no se entiende si no se estudia bien. Diferente, por ejemplo, a Marcos, que escribe como si fuera un periódico, lo hace de manera mucho más clara. Pero la palabra de Dios es inspirada por Dios. Mire lo que dice Jeremías 23 acerca de los falsos maestros. Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Usted ha escuchado, hoy te traigo una palabra de mi corazón. ¿O sí? De un corazón perverso, dañado por el pecado, desfigurado por el pecado, que la misma Biblia dice que es engañoso y perverso como nada. Y yo te traigo una palabra de mi corazón. De verdad. Y usted va a decir, amén. De verdad, hermano. El problema de mucha gente es que idolatra a los hombres que están en el púlpito. Creen que ellos son superhombres. No, es que ese pastor anda con una aureola aquí encima. No, yo no ando con una aureola. Yo tengo que orar y buscar a Dios todos los días de mi vida. Yo soy, hermano, yo sin la gracia de Cristo soy tan miserable como usted. O si no hubiera sido por su misericordia, yo también hubiera sido consumido. Yo soy un necesitado de su gracia todos los minutos, por no decir los segundos de mi vida. Entonces, Jeremías está hablando de los profetas que profetizan, que lo alimentan la gente con vana esperanza. Y el versículo 17 dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrán mal sobre vosotros. No va a venir mal, tranquilo. Porque a ellos les interesa que la gente vuelva contenta y traiga su dinero.
¿Usted cree que un superpastor que pida para cambiar su jet de 65 millones de dólares le va a hablar a la iglesia del pecado y del arrepentimiento? ¿Usted cree eso? Uno que su salario de varios cientos de miles al año, no, ellos quieren conservar su trabajo, su salario. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días. Lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La tarea del predicador, una de las tareas es procurar la santidad de la iglesia, porque sin santidad nadie verá el Señor. Esa es una de nuestras tareas. Es una tarea odiosa, pero esa es nuestra tarea. Versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Aleluya. ¿Se esconderá alguno en algún escondrijo, en alguna cueva que yo no los vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo, la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero. El profeta que tuviere sueño, que cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. El sueño es paja. Cuando usted limpia el arroz, ¿verdad? O el trigo. Toda esa basurita, eso es el sueño. Usted no va a hacer un pollo con paja, ¿verdad que no? Usted va a hacer un pollo con arroz. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver el sueño con la palabra? Y él hace una pregunta, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Esa es la palabra de Dios. Que quebranta la piedra de nuestro corazón. Que cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Transforma muertos y los trae a la vida. Y si usted anda caminando, con esto concluyo, sin Dios y sin esperanza, este es el día aceptable. Este es el día de salvación. No es mañana. Charles Spurgeon decía, mañana es del diablo. Este es el día de salvación. Hoy es el día, hoy es el día. Porque ese Dios que se ha revelado a través de su palabra, dice Romanos 16, que ese día Dios juzgará
por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tú no vas a ser juzgado conforme a leyes terrenales. Tal vez tú eres un buen ciudadano, eres una buena persona conforme a los estándares de aquí abajo. Tú vas a ser juzgado conforme a la palabra. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a estar atentos. Estamos en un lugar de tinieblas, hermano. El mundo es un lugar cada día más tenebroso. Hermano, hermana, ¿cómo tú piensas criar a tus hijos? Que los adoctrinan para que odie a Dios. ¿Cómo tú lo vas a guiar? Esté atento a la palabra. Solo así. Solo así. No estamos en los tiempos, bueno, los tiempos cuando yo era niño, mi papá me miraba y yo temblaba. Usted sabe que no estamos en ese tiempo. Ya le han quitado a los padres, los gobiernos. Leí que en Colombia aprobaron una ley que ya no se le puede dar 2 nalgadas a un niño. Pero eso está pasando en todos los países. Oye, yo hubiera pasado la vida preso si eso hubiera estado en los tiempos que yo crié estos 3. Que no era con la mano que yo le daba. Muchos de nosotros que ya somos adultos, somos más o menos, usted sabe, que nos aplicaron la psicología de la correa. Hermanos, la palabra de Dios es antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y esa palabra dice que la necedad está atada al corazón del muchacho. Ellos nacen con necedad. Y luego dice, pero la vara de la corrección guardará su alma. Oh, hermanos, que el Señor reavive tu celo por la palabra, tu amor por la palabra, por estudiarla. Y que ella se haga carne en ti. Que a través de ella tú crezcas para salvación. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie.